El día de hoy, en nuestra última sesión, vamos a abordar el tema de gobierno, que es la unidad número 4, es la última unidad. Y prácticamente aquí hay algunos aspectos que vamos a analizar. El concepto de Estado, el concepto de gobierno, poderes y la división del derecho de manera muy general, cuáles son sus ramas de esta ciencia. Primero vamos a analizar la definición de Estado. Se nos dice que el Estado, con E mayúscula, se define como una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Bueno, entonces cuando estamos hablando de Estado, nos estamos refiriendo a un grupo, a un conjunto de personas que están dentro de un territorio determinado. Bien, quiero hacer un hincapié aquí. La palabra Estado aquí está con E mayúscula porque inicia en, en un renglón. Cuando está al principio dentro de un renglón, va con E mayúscula. Pero ahorita se entiende que se está refiriendo a una entidad federativa. Pero cuando ya está dentro de los renglones, la palabra Estado, habíamos dicho que cuando es con E minúscula se refiere a entidad federativa y cuando es con E mayúscula se refiere a el poder, ¿ok? Algo poder que tiene el, el gobierno, ya sea el gobierno federal o el gobierno estatal o el gobierno municipal o local. Bueno, entonces nos está diciendo que el Estado aquí, entiéndase como entidad federativa, como un conjunto de personas que están o que viven dentro de un territorio determinado. Ese territorio está determinado geográfica y geopolíticamente. En ese territorio, en esa extensión, en ese límite que está fijado por la constitución política de cada país y que limita los que son las fronteras, por ejemplo, en el caso de México, la frontera con Estados Unidos y la frontera con Guatemala, y que limita también con sus fronteras con el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Bueno, entonces este territorio, dentro de ese territorio existe o debe existir un orden social, político y jurídico. Y ese orden lo debe fijar o lo debe aplicar el Estado, es decir, el gobierno, basándose en la Constitución. Una de las preguntas que usualmente hacen los alumnos o plantean es, cuando llega un presidente de, por ejemplo, el Ejecutivo Federal, el presidente de la República a la nación, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a gobernar? ¿O cómo va a gobernar? Habíamos dicho en una de las sesiones pasadas que el Ejecutivo va a saber qué debe gobernar o cómo va a gobernar porque la misma Constitución establece y fija las competencias y las actividades que va a realizar cada uno de los tres poderes. Delimita sus funciones y dice y fija qué es lo que van a hacer, qué actividades tienen que realizar. Claro que no solamente lo que está ahí en la Constitución, también tienen su propio cronograma de actividades particulares, ¿no? Pero lo que le compete a la nación está ahí específicamente redactado en la Constitución, lo que tiene que hacer el Ejecutivo Federal o el gobierno. Y en este caso, una de sus preocupaciones o uno de sus deberes o funciones es mantener el orden social, que haya orden social, que haya orden político y que haya un orden jurídico. Y todo ese orden social, político y jurídico debe estar orientado hacia el bien común,
Del bien común yo les hablé en la primera sesión. El bien común lo tiene que garantizar el Estado, es decir, el gobierno. Cómo se logra el bien común? Bueno, el Estado tiene que procurar, una vez que el Ejecutivo ya está en el poder, tiene que procurar que hayan escuelas, escuelas públicas y escuelas particulares, pero su deber es que hayan escuelas públicas, que hayan centros de salud, que hayan empresas o instituciones para laborar, que hayan centros recreativos, que hayan condiciones de carreteras o caminos que estén transitados, que no haya vandalismo, que hayan personas competentes en los puestos laborales o en los puestos administrativos. Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos sus derivados, sus instancias derivadas, que hayan personas capaces y competentes para impartir la justicia desde la máxima autoridad hasta la persona de menos rango, deben ser competentes en esas funciones. Y así en muchas otras actividades, por ejemplo, en las actividades comerciales, garantizar que el comercio, que las personas que tengan un comercio o que hayan establecido su negocio, cuenten con las condiciones de salud, de higiene y de protección por el caso de incendios, o sea, con todos los permisos reglamentados, que todos los ciudadanos sean contribuyentes y estén pagando sus impuestos. O sea, el gobierno tiene que verificar todas esas condiciones en el transporte público, que los camiones que estén circulando, que estén dando servicios a la comunidad, como los taxis, los urbanos o los camiones, los, aquí le llaman calafias o no recuerdo cómo le llaman al otro tipo de transporte, de unidades, pero deben estar en óptimas condiciones para que los usuarios se sientan cómodos, lleguen bien a su trabajo, no tengan percances y que las personas que conduzcan pues estén en reglamentación sus papeles para que no hayan problema. Así con todos los demás vehículos que son particulares, es su función del gobierno tener diferentes instancias que verifiquen y controlen y regulen que existan todas esas condiciones, todos esos espacios para garantizar el bien común. O sea, no podemos tener el bien común si no existe esto por parte del Estado. Yo no me puedo realizar profesional, laboral, social, espiritualmente o humanamente o plenamente si no existen todos estos centros y todas estas actividades y todos estos elementos, estas condiciones para poder desarrollarme como persona. Es su deber del Estado eso. Bueno, entonces, ya prácticamente resumiendo la definición del Estado, serían los conceptos de agrupación humana, territorio, ya es el espacio físico. Agrupación humana ya entendemos que es un conjunto de individuos. Territorio es el espacio físico en donde está asentada o donde vive ese conjunto o esa agrupación de personas. Y el territorio se compone de tierra superficial y del subsuelo, es decir, todo lo que está arriba y lo que está abajo. Eso ya se les había comentado. Lo que está arriba de en la superficie y lo que está debajo del suelo, los minerales, yacimientos y todos los vetas de minerales de oro, plata, cobre, estaño, zinc y todos sus derivados, le pertenecen al Estado, le pertenecen al gobierno, le pertenecen al país, así como también las aguas interiores, o sea, los ríos, los lagos que están dentro del territorio y los mares hasta donde limita su extensión territorial del país o de la nación. Y el espacio aéreo. Todo eso le compete a una nación y se llama territorio. Bueno, orden social, político y jurídico, ya lo habíamos dicho, que surge como una forma de organizar la convivencia. Y el Estado confiere un orden a sus integrantes que les otorga seguridad a sus relaciones. Entonces, si el Estado me brinda todos esos espacios que yo les mencioné, me da seguridad, me da estabilidad, me da tranquilidad y me permite desarrollarme plena, social, jurídica, profesional y espiritual y armónicamente. Bien, conjunto de autoridades dotadas, cuando se refiere al orden jurídico, se refiere al conjunto de autoridades dotadas de poder de coerción. Poder de coerción, acuérdense, la palabra de coerción es que tienen la facultad de poder obligar a alguien
a hacer algo basándose en las normas, ya sean la Constitución o sus derivados. Los gobernantes tienen facultados para hacerse obedecer en caso de no acatamiento, perdón, y en último término, por la fuerza, por medio de sanciones. Es decir, ellos pueden obligarnos, y no solo a nosotros mismos, sino también a ellos mismos, responsabilizarse de cumplir con los deberes que nos corresponden. En cuanto a los gobiernos, nuestro sistema de gobierno, o como es una república, es un gobierno democrático, es un gobierno, válgase la reiteración, republicano, que está dividido en 3 poderes. Ahorita lo vamos a ver. La definición de gobierno es un concepto que se refiere a la forma en que se establece quiénes ocupan los cargos de gobierno y cómo deben ejercer tales cargos. En España y en Inglaterra, en Nueva Zelanda y en algunos otros países existen gobiernos monárquicos, es decir, donde una sola persona, como el rey o la reina, puede tener la autoridad, o bien un parlamento, es decir, un cuerpo de personas, un conjunto de personas llamados ministros o llamados con otros nombres, pueden tener el mando principal. Y en el caso de México, que es una república, el poder se divide en 3: ejecutivo, legislativo y judicial. Ya decíamos que la Constitución fija los deberes de cada uno de ellos, sus competencias. El presidente es el ejecutivo que está encargado de gobernar a la nación, y el cual es el jefe de Estado y encargado de administrar las leyes y hacerlas cumplir. El legislativo, que es el Congreso de la Unión, tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social, de modificar o de reformular las leyes existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Bueno, esto es en teoría, de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Muchas veces no toman en cuenta la opinión de los ciudadanos para reformular leyes o para implementar leyes. Y el Poder Judicial, que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad, es quien se encarga de la administración o de la impartición de justicia. Su deber es conocer y resolver los conflictos que surgen entre los diferentes órganos del poder público y entre el público y los particulares. Esa sería la función de los 3 poderes en el caso de los países que son republicanos, que tienen un sistema republicano. Bueno, ahora vamos a ver las ramas del derecho. Definición. La rama del derecho que tiende a regular los vínculos que se establecen entre los individuos y las autoridades de carácter privado con los órganos relacionados con el poder público. Es decir, que se hace una división del derecho para poder distinguir cuáles son las funciones o las atribuciones de cada una de esas disciplinas que se van a encargar de regular o normar las relaciones entre los particulares y entre la ciudadanía, entre el público y lo privado. Una de las ramas del derecho es el constitucional. Es el conjunto de normas relativas o relacionadas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos, o sea, del Estado y de sus órganos, con los particulares y entre sí. Es la base de todo orden jurídico. De hecho, el derecho constitucional es la máxima rama del derecho, por decirlo así, por antonomasia, de la cual se desprenden las demás disciplinas o las demás ramas. Entonces, los que estudian o los especializan en derecho constitucional es porque conocen de la Constitución y todos sus derivados o todas las normas derivadas de la Constitución, y conocen cuáles son más bien las funciones que les corresponden a los poderes, a los 3 poderes, y la relación que ellos tienen entre sí mismos y la relación que ellos tienen con los ciudadanos, además también de establecer o de conocer y de ver cuáles son las relaciones entre los particulares y los ciudadanos en el caso de algún conflicto o en el caso de alguna situación. El derecho administrativo, por su parte, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y la actividad de la administración pública.
las relaciones que se dan entre la administración y los particulares, las relaciones entre los órganos administrativos públicos y su control. Bueno, el derecho administrativo igual regula o regula las funciones que tienen las personas que también pueden estar dentro de una actividad comercial y también dentro del órgano jurídico o dentro del sistema de gobierno. Y el derecho penal es llamado en algunas ocasiones derecho criminal, pero el nombre correcto es derecho penal. Este tipo de disciplina o de rama establece y regula el castigo de las infracciones de la ley por medio de la imposición de penas o de sanciones. Hay un, hay un concepto errado que tenemos la mayoría de los mexicanos, decimos, es que el policía me infraccionó. El policía no te puede infraccionar. Ninguna persona te puede infraccionar. Nadie te puede infraccionar. Tú eres el que infracciona o yo soy el que infracciono. Infracción significa quebrantamiento de la ley. A menos que el policía te coercione y te obligue para que tú infracciones la ley, puede hacerlo. Es decir, que el policía te obligue a pasarte un alto amenazándote, que te diga, pásate el alto, te estoy apuntando con una pistola, con un arma, pásate el alto. Y si te lo pasas, entonces sí, el policía te infraccionó, te hizo infraccionar, te hizo quebrantar la ley. Entonces, en todo caso, nosotros decimos erróneamente, el policía me infraccionó. No, el policía te sancionó porque tú infraccionaste una ley civil o una ley de tránsito, o alguna otra ley, ¿no? Bueno, entonces, cuando uno transgrede una ley, una norma, es, se hace válida entonces el derecho penal por ejemplo, si nosotros cometimos o si alguien comete algún homicidio, si alguien comete algún accidente automovilístico y daña alguna propiedad particular o daña alguna propiedad pública como algún poste, algún arbolito que está dentro del camellón de la ciudad o algún otro tipo de situación como por ejemplo alguna violación, entonces estos son casos que se remiten en el derecho penal. Y el derecho procesal es un sistema de normas que regula el mecanismo judicial de aplicación de la ley a casos particulares. Aquí es en casos particulares, para definir situaciones jurídicas dudosas o declarar la existencia de obligaciones y proveer a su cumplimiento. Y el derecho social forma parte del derecho público porque el gobierno lo protege. Actualmente sí se llama derecho social. Antes le hacían la división, ¿no? Es el conjunto de normas, instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a grupos sociales económicamente desválidos. El primer país en el mundo que lo incorpora es México en su constitución de 1917 en sus artículos 27 y 123. Bueno, el derecho social hoy engloba lo que es el derecho agrario y el derecho laboral. Es decir, técnicamente el concepto es derecho social, pero el derecho laboral y el derecho agrario están considerados como derechos sociales. Por eso se entienden que está dentro de la Constitución en el artículo 27, que es de la propiedad privada, y el 123, que es el de las condiciones laborales. El 27, que es el de las propiedades privadas, que es el de la nación, que es el territorio de la nación, habla de fijar de los límites de los territorios de la nación y de todo lo que es la propiedad privada del país. Voy a hacer un paréntesis rapidito aquí, nada más comentándoles un dato. Después de que fue la revolución de 1920, en 1921, desde que empezaron a entrar los presidentes, no recuerdo quién fue el primer presidente después de 1921, el primer presidente postrevolucionario, pero me parece que no duró mucho tiempo. También estuvo allí es, a ver, déjenme recordar el nombre del presidente.
bueno, fue uno del, Álvaro Obregón fue uno de los que, no sé si fue el primero o el segundo o el tercer presidente de la República, y, y recuerdo bien que en una de sus políticas de él fue aceptar como la presidencia, el reconocimiento de ser presidente por parte de Estados Unidos, de España y de otros países. Pero lo más importante era lograr el reconocimiento de Estados Unidos. Entonces, le habló el presidente de Estados Unidos y lo felicita por haber sido ya electo presidente. Pero le dijo, mira, ¿quieres mi reconocimiento? Antes de recibir la llamada y antes de aceptarlo y reconocerlo como presidente de México, le puso condiciones. Si omites el artículo 27, es decir, si no haces caso omiso del artículo 27 de tu constitución, yo te doy mi aprobación como presidente de la República. ¿Y qué beneficios tenía? En ese entonces, a México le convenía mucho tener el reconocimiento y el apoyo de Estados Unidos, porque si Estados Unidos lo reconocía como presidente, iban a mantener relaciones diplomáticas, relaciones políticas, e iba a tener protección en caso de que hubiera una invasión por parte de otro país occidental o un país europeo. Estados Unidos apoyaría a México. Entonces, ¿pero qué implicaba hacer caso omiso el artículo 27? Era lo de la propiedad privada. Es decir, que México no tenía el control de todo lo que estaba dentro de su territorio, ya sea abajo o sobre la superficie de la tierra o bueno, arriba, ¿no? Pero a lo que a Estados Unidos le interesaba era seguir teniendo el control de lo que mucho tiempo atrás con Porfirio Díaz había tenido, lo que era la inversión extranjera del petróleo. Es decir, aquí tenían su maquinaria, tenían su petroquímica y estaban sacando mucho petróleo y no estaban pagando impuestos. Entonces, y como tenían la mayor inversión aquí en México, lo que el presidente de Estados Unidos hizo, no solamente con el primer presidente post-revolucionario, sino con todos los demás presidentes, después de Álvaro Obregón, les estuvo diciendo que les iba a dar el reconocimiento y su aprobación y su apoyo total económica, política, militar y jurídicamente, siempre y cuando no hicieran caso al artículo 27. Porque el artículo 27 decía que todo lo que es que está en el territorio es de la nación. Y entonces el petróleo mexicano por eso estuvo en manos de Estados Unidos hasta que llegó un, hay un tratado, creo que es el Tratado de Versalles, si no mal recuerdo, en donde ya un presidente postrevolucionario dice, no, ya no me interesa el reconocimiento de Estados Unidos, sino que se empieza a hacer uso del artículo 27 de la Constitución, pero no se logró la expropiación sino hasta con Lázaro Cárdenas. Bueno, este es un dato que les comento y si les gustaría investigar más, investiguenlo, pero muchos presidentes postrevolucionarios no hicieron caso del artículo 27 constitucional, que es el derecho de la propiedad privada, que son todo lo que hay en la nación, y por eso Estados Unidos estuvo explotando el producto mexicano del petróleo y del gas y sus derivados durante muchos años. Aparte antes de la revolución con Porfirio Díaz, ya sacaba mucha inversión y mucho producto, y posteriormente también se hizo de muchos recursos naturales. Bueno, vamos a continuar. Esto es en cuanto al derecho privado, perdón, derecho público, disculpen. Y ahora del derecho privado. En el derecho privado nos dice que es un conjunto de normas jurídicas que rigen y regulan las relaciones entre los particulares. Esto sí nada más es entre los particulares. Es aplicable a aquellas relaciones en que el Estado interviene sin hacer uso de su autoridad como soberano. Sí puede intervenir el Estado, sí puede intervenir el gobierno, pero con sus ciertos márgenes, sus ciertas excepciones, sus ciertos límites de capacidad de autoridad o de injerencia. Más bien la autoridad o la autonomía y la injerencia la tienen más bien los particulares que celebran convenios. En otras palabras, podemos afirmar que es el derecho de los particulares, es decir, que no tiene que ver con el gobierno, con instancias administrativas, sino con personas que celebran otros tipos de convenios. Se clasifican en las subramas son o sus derivados del derecho
privados son el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado. El derecho civil estudia los principales hechos y actos de la vida humana, la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes o en la relación con sus cosas de las personas y bienes. No solamente en los contratos de matrimonio, sino también en la posesión de sus bienes, pero cuando se celebran contratos de matrimonio. El derecho mercantil es un conjunto de normas jurídicas reguladoras en materia comercial, es decir, de la actividad de los comerciantes, de los actos de comercio y de las personas que lo celebran. Aquí ya prácticamente nos está diciendo que todo lo que es relacionado con el comercio y de aquellas personas que se ven involucradas en celebrar esos convenios. Y finalmente, el derecho internacional privado, que es la rama del derecho que tiene por objetivo resolver conflictos de jurisdicción internacional, conflictos de leyes y los conflictos de ejecución. Por ejemplo, cuando decíamos de los tratados internacionales, y si en dado caso México celebró un tratado con otro país y hay algún conflicto, alguna norma que se invalidó o algún procedimiento de calidad, algún procedimiento de importación o de exportación que hubo problemas y que eso está astillando o mellando la relación diplomática entre los presidentes de ambas naciones, es donde entra en vigor los abogados que se especializan en el derecho internacional privado para mediar y regular y solventar o solucionar ese conflicto de la mejor manera. Pero esto sería solamente con situaciones que tienen que ver con otros países en los que se hayan celebrado convenios o por los que se quieran celebrar un convenio y no se pueda resolver, no se pueda llevar a cabo el convenio por X o por Y razón, es donde entra el derecho internacional privado para poder hacer el procedimiento de una manera legal y pacífica. Y como conclusión, las formas de gobierno son cada uno de los modos de establecer quiénes son los más aptos o las personas idóneas para ocupar los cargos o los puestos de gobierno y cómo deben ejercer dichos puestos o dichos cargos una vez que ya estén en el poder. Bueno, esto es de manera muy general, grosso modo, lo que ustedes deben conocer en cuanto a la unidad 4, que es la unidad de Estado, unidad de gobierno, pero ya dentro de su temática en la plataforma hay más puntos que ustedes quizá puedan analizar y puedan estudiar. Voy a suspender la grabación hasta aquí y me quedo con ustedes para hacer un análisis. Si en dado caso llegan a tener algún comentario o alguna opinión o alguna duda.